Hola Guille, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, según cuando estés mirando esto. Así es, gracias por participar de este proyecto de memorias de los foros del teatro espontáneo, por aceptar esta invitación y como te contaba en la preparación, la idea es como hacerte un par de preguntas que van a quedar como memoria de la organización del primer foro, pero que también muy seguramente van a ser de utilidad para el movimiento general de teatro espontáneo. Entonces, Guille, quería comenzar, si me puedes contar cuál fue tu rol o tu forma de participación en el primer foro de teatro espontáneo latinoamericano. El primer foro estamos hablando de aquello que pasó en Córdoba, Ujú. 2005, que se organizó junto a la Universidad de Córdoba en ese momento y con Marilén Garabelli como institución abanderada, digamos, que a la vez Marilén fue llevando el teatro espontáneo por muchísimos lugares. Nosotros fuimos uno de los que empezamos a hacer teatro espontáneo sin haber pasado por Marilén. Como que en algún momento cuando nosotros nos ponemos a estudiar psicodrama, empezamos a trabajar, leemos de lo que es el teatro espontáneo, empezamos a trabajar sobre nosotros y fue muy rico lo que pasó porque éramos 15, 20 personas probando roles, haciendo cambio de roles y todo tenía que ver con el estudio del psicodrama. Y en algún momento nos llega como que el teatro espontáneo es aquello que había empezado Moreno antes de empezar a hacer los juegos de roles y era muy divertido poder encontrarnos, ir contándonos historias y representándolas. Y fue muy un armado dinámico y lúdico de muchas sapiencias de varios de los que llegábamos a ese, y alguno era docente, otro era trabajador social, otro era, y cada uno iba poniendo lo suyo en términos. Y terminamos armando un grupo, después en la consecutividad de esos 15 fuimos quedando cada vez menos, y en un momento empezamos a hacer funciones, estábamos como listos para hacer funciones, en ese momento éramos 5 personas, y lo llamamos Grupo TEA, Teatro Espontáneo Abierto. Y empezamos a trabajar en el lugar donde habíamos estudiado, la SAP, la Sociedad Argentina de Psicodrama, eh, y de allí fue un entrenamiento una vez al mes de lo que esto que estábamos viendo, creando, inventando, copiando. Había talleres empezaba a haber talleres de teatro espontáneo y empezamos a ver que hacían cosas diferentes a las que nosotros hacíamos, que era más el estilo de Marilén, que en realidad es el estilo del teatro espontáneo role-play. Eh, bueno, nada, con cosas que empezaron a ser maravillosas, porque cualquier teatro espontáneo que hicieras, encontrabas maravilla en lo que encontrabas. Eh, y bueno, hoy seguimos haciéndolo. Fue casi un favor de la vida haberse encontrado con el teatro espontáneo. Y nos dio también como nosotros trabajamos, y ahora Guille estoy hablando, ya no el grupo TEA, eh, trabajo en recreación, en lo que es recreación comunitaria, educación por el juego, recreación comunitaria. Y entonces son territorios muy pegados, muy similares, y muchas cosas de las que vimos en psicodrama las llevamos para recreación y se convirtieron en dispositivos lúdicos dando vueltas por diferentes ciudades. Eh, Uno es el Cujuca o la Cujuca, la cumbre de juegos callejeros que se arma y son viejos juegos tradicionales, se corta la calle y el vecindario sale a jugar. Y todo eso nació de un teatro espontáneo cuando empezamos a hacer teatros espontáneos
¿a qué jugabas vos cuando eras chico? Y empezamos a ver que esa multiplicidad de formas de poder encontrarnos en el teatro, haciendo viejos juegos tradicionales, nos empezaba a hacer muy bien. Y en algún momento dijimos, che, esto no se puede hacer en la calle, y lo empezamos a hacer en la calle, se cortó la calle, se hace cortes de calle. Entonces me fue dando muchísimos recursos. A cada uno de nosotros en el grupo de teatro lo aplicó a las actividades que cada uno de nosotros teníamos por separado. Está la anécdota de una compañera, Roxana Lewin, que cuando era maestra, después pasó a ser secretaria, vicedirectora, directora de una escuela. Y cuando entraba una nena nueva, alguna alumnita le decía, uy, llegó una actriz nueva. En cambio de decir una alumna, una compañera, una amiga, había mucho de código que sucedía con este teatro espontáneo. Y sentimos que es maravilloso, la forma que sea cual es la que se utiliza. Es muy orgánico y muy bello como lo describes, como va de a poquito como engranándose cada cosa para que surjan estos grupos, para que empiece la práctica, para que se lleve a lo público según como te entiendo. Pero en términos de este primer foro que se hizo en Córdoba, eh, ¿qué rol tuviste específicamente? No sé, lo digo porque han pasado 20 años, tú describes esto desde el año 2005, actualmente estamos en el 2025. Tras 20 años de foros y de encuentros, la forma de hacer los foros ha cambiado mucho. Yo particularmente participé de la organización de uno acá en Medellín y, por ejemplo, tenía a cargo comunicaciones, encontrar comunidades. En ese momento había unos roles específicos para las personas que estaban planeando el foro o no. ¿Cómo fue esa planeación? Uh, no me acuerdo. En principio, no me acuerdo. Creo que fue lo que sucedió adentro del foro fue la posibilidad de ir estructurando después determinadas situaciones que fueron, eh, por ejemplo, me acuerdo un encuentro en América que se hizo desde los teatros espontáneos de Argentina, que ya había una articulación con lo que sucedía en el pueblo donde íbamos. Entonces un grupo iba a trabajar con teatro espontáneo con los maestros rurales en el Ministerio de Educación del pueblo, otros iban con los campesinos de no sé dónde, nada, como que nos repartimos en 4 grupos y fue hermoso lo que sucedió. Eso no fue lo que pasó en Córdoba, pero en Córdoba lo que pasó fue que la fiesta éramos encontrarnos nosotros. Era como ver, visualizar en un fogón gigante, che, mirá la cantidad de gente que estamos haciendo esto, aunque hagamos estas cosas diferentes. Yo me acuerdo de Miguel, por ejemplo, que él traía la palabra colectivo. Y me acuerdo llevándola a mi grupo de trabajo, a un centro cultural que venimos trabajando nosotros, y decía, che, mira el concepto que trajeron de colectivo, ¿no? Y era como y hoy lo pienso, digo, uy, eso es la base de aquello, de montones de pensamientos. Eh, Nada, fue la sorpresa de encontrarnos para mí aquel día. Fue la sorpresa de estar con mis compañeros también. Era una movida ir hacia Córdoba. Fue toda una preparación. No sé bien cómo llegamos a eso. O sí, hubo antes un congreso de psicodrama. Como yo llegaba por el congreso de psicodrama, estaba muy cerca lo que era el teatro espontáneo y el psicodrama. Eh, y había sucedido que el cacerolazo y las movidas del cacerolazo, la violencia que había acá en el 2001, eh, para los que no, en el 2001 hubo una protesta muy grande, muy general, hubo presidentes, en una semana pasaron 5 presidentes, un caos muy general, y todo eso nos llevó a que nosotros veníamos haciendo teatros espontáneos y nos pedíamos, por favor, queremos tener teatro para poder ver qué está viendo el otro, qué vemos nosotros. Entonces fue un recurso que se pudo usar para el mismo caos social que se vivía. Y eso fue riquísimo. Entonces hubo intenciones de hacerlo en las plazas, hubo intenciones de... Yendo al 2005, fue como una consecuencia de todos esos movimientos que se produjeron acá,
desde el 2001 hasta el 2005 y continuó. Después ahí se armó una red de psicodramatistas en Argentina que nos ayudó a sostenernos en diferentes cosas. Eh, Eso, Dani, creo. De este impacto político, porque veo que evidentemente se da también en un momento álgido en el que la comunidad necesita expresarse y qué mejor forma también a partir del teatro espontáneo, desde encontrarse con los otros, con les otros que también hacen teatro espontáneo y de tomar, por ejemplo, conceptos como el que traes de Miguel del colectivo. ¿Crees que hubo algún aprendizaje o conclusión para las personas que hacían teatro espontáneo en ese momento tras el encuentro y particularmente para ti en tu práctica profesional? ¿Qué te trajo ese encuentro? La primera pregunta no tengo idea qué nos pasó. Yo siento que a nosotros nos solidificó mucho como grupo. Eh, Nosotros estábamos como desarrollando toda nuestra actividad en un centro cultural, la Casona Cultural Humahuaca, y ahí practicábamos y hacíamos pruebas y nos íbamos a la plaza o lo hacíamos en la calle o lo hacíamos adentro. Fue tomando como muchas formas y también nunca tan cerrado, tan como que si teníamos que incorporar algo lo podíamos hacer fácilmente. Aún hoy creo que lo podemos ir haciendo. Es más un elástico de la docencia y la forma de gestión para poder activar eh, la multiplicación dramática o la visualización, lo tratamos de hacer para hacer evaluaciones, diagnósticos, cuestiones que tienen que ver con el trabajo grupal. Eh, y me trajo eso, me trajo que había una multiplicidad de miradas, o nos trajo, ahí puedo hablar por el grupo, como que nos quedamos 2, 3 años hablando, diciendo, y viste cuando, alguna disposición particular que nos haya llamado la atención o algo que haya pasado. Para nosotros fue riquísimo. Eh, Nada, eso. Sé que después fue cambiando los foros y que también esto fueron como tratando de incorporarse a la comunidad donde podían ir y eso me pareció espectacular. Eh, pero también el ritmo de estar haciendo montones de cosas hace que no puedas salir de tu lugar. Ya. Yo te decía que pues la forma en cómo se han ido planteando los foros con el tiempo pues ha cambiado bastante, ¿cierto? Actualmente muchos de los foros, o bueno, yo he estado en tres, por ejemplo, tienen una programación, digamos, de talleres en la mañana, con encuentros, con caldeamientos, hay visitas a comunidades, hay reconocimiento de dispositivos. Para ese momento en Córdoba, ¿hubo algún tipo de estructura? Es decir, ¿llegaban las compañías, llegaban las personas y encontraban un programa o por el contrario, cómo se organizó ese primer foro? No, había un esquema que nos organizaba, había micros que nos organizaban, que iban adentro de la facultad cuando era dentro de la facultad. Estaba organizado por talleres en la universidad. Había una noche de los teatros espontáneos, de una función larga, una función no sé, habrán sido, no sé, 3 horas de que vimos 10 teatros espontáneos o escenas de todos nosotros para presentarnos y conocernos. Eh, yo siento que estuvo re bien organizado, re bien pensado en ese momento, pero nosotros fuimos a disfrutar de lo organizado. Quizás no fuimos a organizar. Y si fuimos a organizar, no me acuerdo, porque fue algo muy cotidiano, ¿no? Porque muchas de las cosas también eran horizontales. Después del 2001, 2002, las asambleas, las cuestiones de organización social eran la tenemos que organizar entre todos. Y entonces, si había agujeros en algún momento, era bueno, nadie pensó en este agujero, ahora lo vemos, ¿qué hacemos? Eh, Medio que siento que era algo así y estaba bien como forma. Eh, Después, ¿qué más puedo decir? Nada, para nosotros fue hermoso, fue una experiencia muy hermosa participar. Fue una experiencia muy hermosa
compartir que eso que hacíamos nos vibraba de diferentes formas y encontrar formas diferentes. Eh, Encontrarnos con gente de Chile en aquel momento, que no eran solamente Miguel, había otros grupos más que había, como que era wow, qué bueno todo esto. Fue un momento no fue magia, dijeron por ahí. ¿Y hubo algún tema particular que congregó a esta comunidad? Vuelvo y te pongo un ejemplo, ¿cierto? Porque como estamos haciendo una retrospectiva, ejemplo, cuando estuvimos acá en Medellín, convocamos bajo el logo Avivemos la Esperanza, porque veníamos del COVID, de la pandemia, del aislamiento, ¿cierto? ¿En ese momento hubo algún tipo de eslogan o tema transversal o por el contrario, no? No me lo recuerdo si es que lo había y no sería nada extraño que el tema transversal sea conozcámonos. Eh, Estamos haciendo algo que nos estamos juntando por primera vez, cosas que hacemos, y desde algún lugar, conociendo el trabajo de Marilén, ella empieza en similar momento que empezamos nosotros. Creo que ella empieza en el 93, 1993, 1994, y nosotros empezamos en 1995. Y entonces fuimos como paralelos, o mejor dicho, ella fue a laburar el teatro espontáneo muchísimo, a perfeccionarlo y a hacer muchas compañías en diferentes lados de América. Y creo que parte de la actividad que era importante para ella era juntarnos. Y nosotros que estábamos paralelo a todo ese movimiento, dijimos, uy, qué bueno, vamos, porque nada, Casona pasó a ser algo cotidiano para los psicodramatistas o el teatro espontáneo. Y nosotros lo usamos para nuestros trabajos. Nos metimos con el trabajo del teatro espontáneo, pero también mezclado con el psicodrama, o con el sociodrama o con el para hacer trabajos sociales, trabajos de comunidad. Eh, Así como mi compañera estaba en una escuela y lo usaba en la escuela, y el otro compañero estaba en un lugar de prevención en adicciones y lo usaba para las técnicas para poder eh, acercarse a la situación de poder no depender de las drogas. Eh, Algo así creo que es. En esta historia, Guille, has mencionado pues, un momento álgido político, el relacionamiento con la comunidad, el encontrarse. ¿Qué concepción o idea había en ese momento del trabajo con la comunidad? Es decir, existían preguntas en torno a la ética del teatro espontáneo, en ese contacto con la comunidad, cómo se involucraba la comunidad en los foros, eran comunidades con las que se había trabajado previamente o cómo llegaba ese contacto en el marco del encuentro con la comunidad. En el 2005, la comunidad creo que éramos nosotros. No sé si había invitados dentro de la misma facultad de psicología, estaban invitados los estudiantes y creo que puede ser tranquilamente, que hubiese sido parte del intercambio que se hacía desde la organización. Eh, Eso. Yo lo que te puedo decir es que en realidad acá en Argentina no estaban las facultades en la calle. Creo que después de todo ese momento, la facultad, o mejor dicho, los docentes de las facultades empezaban a dar trabajos prácticos que tuviesen contacto con el afuera. Y eso pasó después del 2001, 2002, 2003. Empezó a intentar entenderse qué realidad estaba sucediendo y entraba a las facultades en forma de estudio, también con los ojos de las miradas de los estudiantes haciendo trabajos prácticos. Y a partir de ahí se fue estableciendo un código de cómo poder hacer para entrar, cómo poder trabajar en la comunidad. Eh, Siento que antes no existía a ver, ¿cómo decirlo? El docente salía siendo maestro sin haber pasado por ninguna trabajo de práctica con docentes, pero no, eso viene sucediendo hace un montón. Pero nada, en el trabajo práctico de universidades siento que hay muchísimo. Acá en Casona vienen muchos estudiantes de psicología comunitaria, de psicología, de poder tratar de entender qué es lo que pasa con los eventos callejeros que venimos haciendo.
se le dio a llamar salud comunitaria a los espacios de salud en las fiestas callejeras. Creatividad y Salud Mental Comunitaria es un libro que hacen a partir de la experiencia que vivieron en el barrio de donde estamos nosotros. Eh, Me alejo del teatro espontáneo y siento que no te sirve, entonces me freno. No, no te preocupes porque igual está muy relacionado. Mira que tiene que ver con todo lo comunitario, cómo se va elaborando. No, tú tranqui, continúa. Pero sí siento que esa puede ser la diferencia con Marilén. Marilén creó toneladas de grupos. Era la forma, como estaba el teatro del oprimido, de llegar a un lugar, tratar de hacer un elenco, una obra y que pueda quedar esa obra en la comunidad y a partir de eso que se movilice. Me parece que es eso, detrás de eso hay toda una gran idea de querer ir transformando la sociedad en forma más cuidada y más contenida, ¿no? Mira que tú ahorita hiciste una mención de, venían haciendo teatro desde el 93, nosotros desde el 95, dijiste tú ahorita, ¿cierto? Y se tardaron 10 años más para encontrarse, el año 2005, un encuentro también con Chile. ¿Cómo surge después esa idea de, ok, ya nos vimos por primera vez, somos muchos, somos muchas haciendo teatro espontáneo, tenemos como cierto lenguaje común, volvámonos a ver? O sea, quién toma esa iniciativa o cómo surge, de dónde viene para armar, digamos, ya lo que sería el segundo foro? ¿Y el segundo foro cuándo fue? Realmente no tengo la fecha exacta, creería que fue unos 2 años después, creería que, la verdad no tengo la fecha exacta, pero sé que hubo un segundo foro. Yo no lo recuerdo. Eh, Sé que estuvo el Iberoamericano de Cuba en el 2011 y que ahí nos volvimos a encontrar con el Teatro Espontáneo de Marilén y todo el grupo de gente que forma parte de alguno de sus elencos, y con el Teatro Espontáneo de Cuba, que también tenía la forma que alguna vez Marilén había estado en Cuba y había terminado de formar. Eh, Nada, a mí me maravillaba estar tomando cerveza con ellos en la costanera de Cuba y todos los relatos que salían de las historias. Pero no, el segundo foro no lo recuerdo. Eh, También nos sucedía, a mí me sucede que cuando se pone muy técnico el espacio del foro, del teatro espontáneo, es como que siento que no me corresponde, no me siento actor, no me siento que utilizamos una herramienta para el trabajo social, docente, pedagógico, pero no me siento como un actor de teatro espontáneo. Sí que hace 25 años que hacemos una vez por mes, nos juntamos a pensar el mundo desde el mecanismo del teatro espontáneo. Y eso me fascina, nos hace bárbaro, nos hace re bien. Creo que mantienes mucho esa esencia del primer foro de lo espontáneo y de lo orgánico. Para ir finalizando, te hago dos preguntas más. De esa organización logística, de ese primer encuentro, estaban todos congregados en un mismo lugar, hubo hospedaje solidario, ¿cómo fue? Porque ahora últimamente los foros se realizan mucho como en casas de encuentro, están todas las compañías juntas. En ese momento, ¿cómo se hizo? Se intentaba hacer eso y se intentaba dar albergue a los que pudieran y se marcaba también las residencias más cercanas para aquellos que tenían más deseos de estar en un hotelito más tranquilo. Creo que estaban todas las oportunidades más o menos hechas. Eh, Generalmente fue siempre un movimiento muy solidario, muy comprensivo de, che, hay gente que no tiene un mango. Y en esa época también era común no tener dinero, era nada, no se estaba pasándola bien. Recién comenzaba, digamos, una nueva reestructuración, esto, había mucho entusiasmo de hacer muchas cosas, aunque no fuese dinero, aunque no hubiese... em, el,
no recuerdo el lugar donde dormimos, ¿sabes? Eh, no lo recuerdo. Recuerdo el auto cuando volvíamos de los cuatro que fuimos, la felicidad que teníamos cuando volvíamos. Era atardecer, todos diciendo, che, qué experiencia, qué bueno, nada, eso. Y éramos jóvenes, además. Y si pudieras resumir en una frase o en una palabra lo que fue participar de esa experiencia como para terminar esta entrevista, Guillermo, ¿cuál sería? Descubrir fue en ese momento. Descubrir que había gente que estaba peleándola igual que nosotros en cada momento. Para nosotros era trabajo. Yo no pude ir al segundo porque seguramente estábamos trabajando porque no podíamos ir a donde haya sido. Y después era elegir dónde, cómo, cuándo, para cuando alguno. Me acuerdo alguna actividad que se juntó del Teatro Espontáneo y Teatro del Oprimido en Rosario, que también estuvo muy bueno, que medio que fue, y no sé si no fue parecido al foro, porque fue, no puedo ir al foro, pero me voy a los 2 días de Rosario, en San Lorenzo se hacía. Eh, Nada, fue un descubrir ese mundo y compartirlo. Eh, Estuvo bueno. Me acuerdo ahora que lo decís así, me acuerdo el domingo a la mañana había espacios que se abrían con la comunidad en charla, eh, pero lo veo ahí como en medio de una escena rápida que no puedo distinguir bien qué era. Está bonito como que hayas recordado todo esto en torno al primer foro de teatro espontáneo y que nos hayas compartido esta experiencia, Guille, porque como te digo, es bien valiosa, ahora que el movimiento ya lleva muchos años, más de 20 años, desde que, digamos, empezamos con todo esto, y pues desde los foros más, ya 20, y la necesidad de pensarnos, de recordar, volver a cómo fue ese primer encuentro y lo que estamos haciendo ahora. Y ahora que la semilla también se ha regado mucho más, porque comenzó, digamos, de alguna forma, de algunos, algunas, y ahora son muchos más países a nivel de América Latina los que estamos en esta práctica. Te agradezco mucho este espacio. Gracias De por estar nada, acá. de nada. Me encanta el que el proyecto sea ese. Me encanta que ojalá se pueda rescatar lo máximo que se pueda para que las nuevas generaciones lo podamos ayudar a mejorar, a facilitar cuestiones que sean más sociales y menos económicas.